presentación. Listo. Gracias. Listo, entonces, como les decía, pues este es un espacio para que hablemos de la resolución CREC 130 del 2019. Mi nombre es Yuri Useche, hago parte del equipo de enlace y aseguramiento del mercado. Em, y la agenda del día, pues es de las formas en que tenemos o que vemos, las aristas en que vemos la resolución CREC 130 del 2019, pasar por la plataforma, ¿cierto? Darle un repaso a la plataforma, cuáles son las etapas, cómo y cuáles documentos tenemos que cargar. Si nos alcanza el tiempo, ojalá, pero igual lo dejé en la presentación para que quede en la memoria del medio alterno y algunas recomendaciones técnicas al momento de utilizar CISEP. Entonces, si no alcanzamos estos dos punticos, igual queda en la presentación. Entonces, la resolución CREC 130 del 2019, como ustedes saben, pues fue la que derogó la resolución con la que se compraba energía inicialmente en Colombia, y pues un abrebocas antes de la 130 fue la resolución 079, donde los agentes tuvieron que informarnos acerca de todo, pues registrar todos los contratos que tenían allí pendientes por registrar e informarnos cuál era su situación de control. En ese momento eso es nuevo, ¿cierto? Cuando empieza la 079. Luego empezó la 130, nosotros como ASIC tuvimos 3 meses para implementación del aplicativo CISEP, el Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas, que es el que vamos a ver más adelante. Y todo lo que trae la resolución siempre lo vemos en estas aristas. Entonces, unos comportamientos esperados y prohibidos que primeramente estaban diseñados o definidos en la resolución CREC 080 del 2019 y posteriormente en la resolución CREC 130 del 2019, en los artículos 5, 7 y 8 se mencionan esos comportamientos esperados y prohibidos que también deben cumplir los comercializadores y los generadores o pues los agentes que se presentan a comprar energía, ¿cierto? El segundo punto es una cinta de transición para esta fecha, 2023, pues ya tenemos que los agentes que se encuentran en situación de control o en vinculación económica con otro agente deben contratar su demanda regulada hasta máximo el 20% con la contraparte en caso de que tenga situación de control, ¿cierto? La meta de esta senda de transición es que al 2027 los agentes con estas condiciones solamente se puedan contratar hasta el 10% de su energía, ¿cierto? De su energía para la demanda regulada. Los plazos y estados de las convocatorias públicas, acá les tengo un mapita. Cuando estemos viendo la plataforma, vamos a identificar unas Bueno, como documentación, herramientas, un módulo de herramientas. yo Señor, ahorita lo que yo entiendo. hola. No, se había encendido un micrófono. Tranquila, Ok, adelante. vale, gracias. Cuando estemos mirando la herramienta, entonces vamos a ver unas herramientas. En herramientas se publicó un archivo, nosotros publicamos un archivo para que ustedes puedan validar esos plazos regulatorios en un archivito de Excel. ¿Cuál es la idea? Si bien esos archivos son unos apoyos que ustedes tienen para calcular esos plazos, no son la última palabra, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que verificar que esos plazos que les está dando el archivito o que ustedes están ingresando, sí cumplen exactamente con lo que establece la resolución CREC 130 del 2019. La resolución CREC 130, pues básicamente quiere hacer que los agentes compren energía en un mercado perfecto, en una competencia perfecta, donde se tenga información y donde el comprador y el vendedor pueda tomar decisiones respecto a la información que está pública. Sabemos que en el CISEP pues tenemos información que es pública y privada. Lamentablemente hay algunas variables de las que ustedes consideran que son importantes para la toma de decisiones que aún no han sido públicas, pero sin embargo hay otra información que sí está pública que ustedes pueden consultar. Em,
Hay un módulo en el CISEP que se llama CISEP en cifras. Pues el año pasado hicimos una capacitación al respecto. Es el último módulo que cargamos en el CISEP. Y la idea es que ustedes allí se puedan, pues puedan interiorizar muchas variables, puedan consultar, puedan sacar estadísticas de algunas de las variables que podemos en este momento en el CISEP dejar públicas para análisis de ustedes. La publicación del aviso, en cuanto a los plazos, la publicación del aviso, ustedes una vez crean la convocatoria, ese día que crean la convocatoria, la resolución la resolución 130 siempre menciona como que ustedes solicitan a la SIC, ustedes envían a la SIC, el comercializador envía a la SIC, la SIC publica, ¿cierto? Como nosotros creamos o diseñamos el CISEP, está para que los agentes puedan entregar toda esa información al CISEP y no necesariamente a XM. Cuando ustedes lo entregan al CISEP, se vuelve oficial. Nosotros determinamos que la plataforma CISEP es la plataforma oficial para entregarlos a la SIC. Entonces, una vez ustedes lo cargan y cargan todos los documentos al CISEP, lo están entregando a la SIC, lo están entregando a XM. Entonces, tienen que verificar que para cada una de las etapas, cuando cargan la información, que la plataforma les muestre el pantallacito que les genere la alerta o la visualización del mensaje, que les diga que la información ha sido cargada con éxito, ¿cierto? Ya sea para pliegos para consulta, pliegos definitivos, la misma oferta, que diga que su oferta ha sido cargada con éxito con el número tal, ¿cierto? O sea que ustedes tienen que verificar que si bien lo cargan, que quede efectivamente cargado. Y una vez lo carguen, que les aparezca el mensajito, igual verificar en el CISEP, volver a entrar a la plataforma y verificar que la información haya sido cargada. Entonces, una vez ustedes crean esa convocatoria en el CISEP, entonces es entrar a la plataforma, crear una convocatoria y una vez el CISEP les muestra el código de convocatoria o la convocatoria ha sido creada con el código y les da un código, ese código tiene una estructura, como ustedes se han dado cuenta, siempre empieza con CP, que significa que son convocatorias públicas y está seguido por el código SIC del agente comercializador que está creando la convocatoria. Entonces, ese codiguito siempre tendrá que ser el código del comercializador que está creando la convocatoria, seguido del año en el que se crea. Hay un consecutivo al final del número de convocatorias que ha hecho el agente en el año. Entonces, allí se aparece el 001, 002, 003 y cuando cambiamos de año, entonces reseteamos ese número de convocatorias que se han creado. Listo, entonces creamos el aviso de convocatoria, cargamos los documentos al CISEP y nosotros definimos cuál es la fecha de la publicación de pliegos de condiciones para consulta. ¿A qué me refiero? La resolución no establece cuál es la fecha máxima, la fecha mínima para la publicación de los pliegos de condiciones para consulta. Entonces, ustedes crean el aviso de convocatoria y pueden definir que el día siguiente, que a los 8 días, ¿cierto? O que el mismo día van a publicar los pliegos de condiciones para consulta. Una vez ustedes publiquen los pliegos de condiciones para consulta, sí deben colocar un cronograma que debe cumplir con todas las fechas que establece la resolución 130. Entonces, en el cronograma de la publicación de pliegos de condiciones para consulta, ustedes me dicen cuál va a ser la fecha máxima para la publicación de los pliegos definitivos. Y esa fecha de publicación de pliegos definitivos tiene que ser menor o igual a 15 días hábiles, ¿cierto? Entonces, estas fechas sí tienen que estar acorde con lo que establece la resolución 130. Tienen que tener en cuenta, o sea, como un asterisco súper grande que las adendas se publican y siempre se tienen que publicar antes de la publicación de los pliegos definitivos. Si ustedes publican los pliegos definitivos y no han cargado las adendas, ya no hay nada que hacer. Lo máximo que podemos hacer en el ASIC es cargar la adenda como un anexo a la convocatoria, pero no va a quedar público. No queda público a los interesados, sino que queda dentro del expediente electrónico de la convocatoria, pero en una carpeta aparte. Entonces no va a quedar allí.
Listo. Entonces, una vez se publican los pliegos la resolución establece que la publicación de los pliegos definitivos es, una vez se publiquen, no pueden ser modificados. O sea, los pliegos definitivos, una vez se incluyan en el CISEP, ustedes no los pueden modificar, ¿cierto? Para, para la fecha máxima para la recepción de requisitos habilitantes y oferta reserva es mínimo 20 días hábiles, ¿cierto? Entonces, hay unos plazos máximos y unos plazos mínimos. Aquí, una vez ustedes me publiquen los pliegos de condiciones definitivos, ustedes tienen que dar una fecha que tiene que ser mayor o igual a 20 días hábiles, ¿cierto? Una vez se cumplen esos 20 días hábiles, tanto interesados en ofertar a la convocatoria como el mismo creador de la convocatoria debe cargar bueno, en el caso de los interesados en ofertar, los requisitos habilitantes y las ofertas, ¿cierto? Y en el caso del comercializador creador de la convocatoria, debe cargar la oferta reserva. Ahora, no quiere decir que tienen que esperar hasta último momento. El comercializador definió que iba a ser que la fecha y hora máxima para cargar los requisitos para recepción de requisitos habilitantes y ofertas es hoy, 21 de febrero, a las 11 de la mañana. Entonces yo entro a las 10:30 porque se cumple a las 11, entonces yo entro a las 10:30 y cargo mis documentos a las 10:30 o casi a las 11. No. No hagan eso, no esperen a último momento. Durante todos estos 20 días hábiles está la convocatoria disponible para que ustedes puedan cargar su oferta. Entonces, no tienen que esperar hasta el 21 para que se habilite, sino que durante todos estos días está el CISEP disponible para recibir sus documentos. Entonces, el comercializador puede entrar al otro día de la publicación de los pliegos definitivos y cargar su oferta reserva, ¿cierto? Faltando 5 días, faltando un día, el día anterior. Entonces, entre el día antes, la convocatoria cerraba el 21, pero pues yo entré el 20 y cargué mi oferta reserva. Lo mismo pueden hacer los interesados en la convocatoria. Pues cierra a las 3 de la tarde del 21, pero yo entré el 20 y tuve todo el día para entrar y cargar mi oferta sin ningún inconveniente. Ahora, cuando ustedes cargan la oferta al CISEP, esto va para los interesados en ofertar, ustedes pueden eliminar la oferta en caso de que decidan ya no ofertar a la convocatoria. Ustedes pueden eliminar esa oferta, ustedes pueden modificar alguno de los documentos cargados a la oferta. Tienen que tener en cuenta que esos documentos que han sido eliminados, nosotros no los vamos a ver. El ASIC, el administrador del CISEP, no ve los documentos que ustedes carguen hasta tanto se cumpla la fecha y hora máxima de la recepción de requisitos habilitantes y ofertas. Entonces, ustedes tienen que tener la plena seguridad de que nadie les va a conocer sus ofertas. Ahora, si era una oferta y la cambié, eliminé el documento y cargué otro, entonces, listo, ustedes pueden eliminar ese documento. Nadie lo va a ver, el eliminado. eh, y ustedes pueden reemplazarla. Lo mismo para el creador de la convocatoria con su oferta reserva. Una vez se cumple la fecha y hora máxima para recepción de requisitos habilitantes y ofertas y oferta reserva, la resolución establece que el ASIC tiene un día hábil para enviar los requisitos habilitantes, ¿cierto? Ustedes primero reciben, o los comercializadores primero reciben los requisitos habilitantes y luego reciben las ofertas en caso de que los oferentes que se presentaron con esos requisitos fueron habilitados por el comercializador, ¿cierto? Por el comercializador creador de la convocatoria. O sea, ¿qué quiere decir que fueron habilitados? Que cumplieron a cabalidad los requisitos habilitantes expuestos en la metodología de evaluación de ofertas. Entonces, ustedes reciben los requisitos habilitantes un segundo después de cumplirse la fecha y hora máxima de recepción de requisitos habilitantes, ¿cierto? No obstante, yo o pues el ASIC tenemos el día siguiente para enviar los requisitos habilitantes. ¿A qué me refiero? Posiblemente un agente tuvo inconvenientes con el CISEP, no pudo cargar su oferta y entonces envió la oferta por medio alterno. Yo tengo hasta el día siguiente para cargar esa oferta y
habilitar esos requisitos habilitantes de la oferta. Ahora, ustedes, como comercializadores, creadores de convocatoria, como ven los requisitos habilitantes un minuto después, no descarten revisar nuevamente el CISEP el día siguiente en recepción de requisitos habilitantes y ofertas, ¿cierto? Porque posiblemente la SIC haya cargado en su día que tiene para recibir requisitos habilitantes, cargado una oferta recibida por medio alterno. Ahora, en caso de que ustedes no hayan recibido ofertas, o sea, la convocatoria no recibió ofertas, ustedes tienen un plazo máximo para declarar desierta esa convocatoria, ¿cierto? Pero antes de declararla desierta, ustedes tienen que hacer una audiencia pública. Entonces, ¿cuándo se hace esa audiencia pública? Esa audiencia pública se hace una vez una vez ustedes hacen la recepción de requisitos habilitantes y ofertas, tienen 5 días hábiles para evaluar esos requisitos habilitantes y ofertas. Posteriormente tienen al día siguiente, o sea, el 6º día hábil, para informarle a la SIC cuáles son los oferentes habilitados, ¿cierto? Una vez nos informen cuáles son los oferentes habilitados, escuché una vocecita por allí. No, pero podemos aprovechar, tenemos una pregunta en el chat de Luis Negrete y nos dice, Sí. ¿el plazo para enviar los requisitos habilitantes por medio alterno es igual al de plazo de la convocatoria para recibir los requisitos habilitantes vía CISEP? Muy buena pregunta, Luis. Sí, sí, señor. Em, si ustedes, utilizando medio alterno, no cumplen la fecha y hora límite de recepción de requisitos habilitantes y ofertas, yo no se la puedo recibir. O sea, si ustedes utilizan medio alterno para CISEP, igual tienen que cumplir con esta fecha que ha definido el comercializador en su cronograma. Así que una de las sugerencias que damos en la utilización del medio alterno es que la persona que tenga permisos en el CISEP sea la persona que efectivamente esté cargando la información al CISEP, ¿cierto? Que no sea mi compañero, que no sea, no, la persona que carga los documentos al CISEP sea la persona que tenga permisos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando ustedes tienen acceso, tienen permisos, o sea, tienes un usuario, una contraseña para ingresar al CISEP y un token, ustedes pueden utilizar el medio alterno. ¿A qué me refiero? Si una persona que me envía unos documentos por medio alterno, pero no tiene permisos en el CISEP, yo no se los puedo recibir. No le puedo recibir la oferta. Que yo les envié, pero el que tiene permisos es mi jefe, el que tiene permisos es mi compañero, y él no está, se enfermó, no lo puedo recibir porque nosotros definimos un procedimiento y dentro del procedimiento ustedes tienen que tener permisos. El que envía el correo, el que envía la información, el que utiliza el medio alterno, tiene que tener los permisos. Entonces, se cumple esa fecha y hora máxima y yo no recibo ni en CISEP ni recibo por medio alterno. Claramente el medio alterno es el envío por un correo, ¿cierto? Ustedes me envían la información por un correo electrónico. Al enviármela por un correo electrónico, pues digamos que lo pueden enviar pasada la hora. ¿Qué sucede? Cuando yo lo reviso o la persona que esté aquí, pues lo revisa, entonces verifica que se haya cumplido a cabalidad el procedimiento de medio alterno y si se pasó de la hora, si los documentos no están firmados con una firma electrónica, si no lo envió la persona que tiene permisos en el CISEP, se descarta la oferta automáticamente por resolución, no por capricho de la SIC, no porque nosotros no queramos, no porque nosotros seamos, no, porque si nosotros lo recibimos estaríamos incumpliendo, nosotros como SIC estaríamos incumpliendo lo que establece la resolución. La resolución dice que una vez se cumple la fecha y hora máxima, el ASIC no puede recibir más ofertas. Es eso, el motivo. No sé si queda claro, Luis, la pregunta. Listo, mientras que Luis nos responde, tenemos la mano levantada de Holguín. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, tenía también como la pregunta relacionada, pero ya. Te escucho muy pasito, qué pena. Era una pregunta relacionada pues a lo que estaban hablando de los plazos, pero ya con lo que mencionaste me quedó claro. Muchas gracias.
Listo, con mucho Vale. gusto. Tenemos la mano levantada de Jaime Hernando Ayala. Jaime, adelante. Buenos días para todos. Jaime Ayala de Sense. Una inquietud, por lo menos hay dos personas, ambas tienen permisos, los permisos respectivos en el CISEP. Una persona es la que crea la convocatoria y se debe realizar o usar el medio alterno. ¿Puede la otra persona, diferente a la que creó, pero que también tiene los permisos, hacer uso del medio alterno? No. La idea es que el que tiene los permisos y es el dueño de la convocatoria solicite el medio alterno, ¿cierto? Haga la utilización del medio alterno. Diferente es si es para el oferente, ¿cierto? Si el interesado en ofertar una convocatoria, pues puede ser un generador o un comercializador. En las dos empresas tienen permisos. Hay dos usuarios, dos compañeros que tienen permisos para el generador, para la actividad de generación. Entonces, esos dos usuarios indiferentemente pueden enviar una oferta, pero en el caso del comercializador, que es el creador de la convocatoria, el usuario que es el dueño de la convocatoria, el que documenta la convocatoria, es el que tiene que utilizar el medio alterno, o sea, es el que tiene los permisos. Puede ser que no sea el usuario no esté y sea el representante legal, por ser el representante legal, el gerente general, pues también tiene los permisos, ¿cierto? Si tiene los permisos asignados en CISEP y puede cubrir esa, digamos que la falencia del usuario, pero debe ser el usuario, no el compañerito, ni el de la otra actividad, ni nada más. Algo que deben tener en cuenta, que me salga un poquito de la respuesta, es que los usuarios para CISEP, por la misma resolución 130, se crean solamente por actividad para una empresa. Un usuario que tenga permisos para una actividad de un agente, de una actividad de una empresa, no puede tener permisos para otra actividad de la misma empresa o de otra empresa, ¿cierto? Entonces, si Yuri tiene permisos para la actividad de comercialización para la empresa Y, ¿cierto? No puede solicitar, o bueno, sí lo puede hacer, puede solicitar permisos para la actividad de comercialización, de generación de la empresa Y, ¿cierto? Pero tiene que antes haber solicitado la eliminación de los permisos como comercializador, ¿cierto? O sea, ustedes pueden cambiar de actividad siempre y cuando soliciten la eliminación de la actividad anterior. No las pueden tener simultáneas, porque la resolución establece que que el comercializador no puede conocer pues, las ofertas del generador y el generador no puede conocer la oferta de reserva ni el criterio para evaluación de las ofertas del comercializador. Entonces, eso también es algo que es importante que tengan en cuenta. No sé, Jaime, si respondí tu pregunta. Sí, entendido. Muchas gracias. Con mucho gusto. Perfecto. Yuri, tenemos otras dos preguntas. La primera es de Mario Castaño. Mario, adelante. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola Mario, bien, sí señor. Bueno, mira, mi pregunta es muy sencilla y creo que es algo que no se ve en esa línea de tiempo. ¿En qué momento se pueden solicitar las suspensiones de las convocatorias, dado que últimamente hemos visto que suspenden una convocatoria antes de pliegos, antes de entrega de requisitos, después de entrega, media hora antes de la Eso. audiencia pública? Entonces nos gustaría saber hasta qué Mario, punto se puede hacer la suspensión. yo te puedo contestar es acá cuando estemos en los estados, aquí Listo, listo, enseguidita, acá listo, no hay después de problema. esta vemos ya los estados, acá, Dale. y acá podemos ver eso, ¿vale? Entonces Listo, te la dale. quedo debiendo, queda parqueada. Dale, no hay problema. Sí, porque tenemos la duda de que porque cualquier instante de la convocatoria es más eso. Eso, vale, Dale. ya lo revisamos, Mario. No sé qué otra pregunta ya por ahí. Listo, tenemos otra pregunta de John Alexander Perilla. John. Buenos días, Empresa Energía de Pereira. Yuri, no, como una sugerencia para analizar, es que cuando uno realiza la publicación de los pliegos de condiciones definitivas, por ejemplo, si uno requiere modificar un producto, ya sea por cantidades, en la plataforma no se permite modificarlo, sino que se requiere eliminar y crear uno nuevo. Entendemos que pues sería por un tema de trazabilidad de la información, pero no sé si hay posibilidad de
analizar que se pueda modificar para que esto no afecte los pliegos, que por ejemplo, si yo definí que un producto 1 tenía pues para una cantidad de 10 gigas y lo requiero modificar a 8, pues digamos que ya no quedaría como tal el producto número 1, sino tocaría crear uno nuevo y eliminar ese, entonces quedaría ya como producto número 2 y pues digamos que eso podría generar un poco de distorsión a la hora de cuando uno publica los pliegos definitivos. Hay una posibilidad de analizar, cambiar la plataforma esto. Eso, John. Eso, John. Gracias por esa pregunta. Pero ahorita que entremos a la plataforma, vamos a mirar cómo hacen ustedes para modificar esos productos sin necesidad de eliminarlos, ¿cierto? ¿Qué pasa en este momento? Si ustedes eliminan un producto, el producto cambia el ID, que es lo que te entiendo, ¿cierto, John? Entonces yo elimino un producto y automáticamente ese producto, pues al ser eliminado, pues ya no existe. Y yo creo uno nuevo. Al crear uno nuevo, pues me va a generar un ID de producto consecutivo, el que sigue, ¿cierto? Sí, así ¿Qué es. pasa? Ustedes, en lugar de eliminar el producto, le pueden dar editar. Cuando están creando los productos, bueno, en la publicación del aviso de convocatoria y en los pliegos de condiciones para consulta, aquí los crean, ¿cierto? Aquí no les pueden hacer nada, no los pueden modificar, no les pueden hacer nada, pero aquí ustedes pueden hacer todo lo que quieran con sus pliegos definitivos, lo que quieran, pues cambiarlos, crear más, eliminarlos, editarlos. Entonces, ahorita, John, que estemos viendo la plataforma, si se me olvida decirte pues me acuerdas, pero cuando estamos en los pliegos definitivos, para no eliminarlos y cambiar el ID del producto, le podemos dar clic en un botoncito que está un poquito más a la izquierda de eliminar, que es editar producto. Con editar, entonces ya se queda el mismo número del producto y no tienen necesidad del cambio del número. Vale, ahorita entonces Vale, miramos esa partecita. gracias. Vale, John. Listo, podemos continuar, Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. gracias, Ken. Listo, entonces usted iba acá en que una vez se cumple la fecha y hora máxima de recepción de requisitos habilitantes y ofertas, ustedes tienen, nosotros tenemos un día hábil para enviarle los requisitos habilitantes, ustedes 5 días para evaluar esos requisitos habilitantes. Al día hábil siguiente, o sea que básicamente es el 6º día hábil después de que reciban los requisitos habilitantes, ustedes informan a la SIC cuáles son los oferentes habilitados. Y una vez tienen pues me indican a mí, a la SIC, cuáles son los oferentes habilitados, yo al día siguiente, eso es un día calendario para que lo tengan muy pendiente y lo anoten por allí en sus agendas, el día calendario siguiente yo les envío las ofertas, o sea, el ASIC envía las ofertas el día calendario siguiente al día en que ustedes me informan a mí cuáles son los oferentes habilitados. Ahora, una vez ustedes tengan las ofertas, ustedes 24 horas después tienen que hacer la audiencia pública, ¿cierto? Entonces, si ustedes me habilitaron el viernes, yo les envío a ustedes las ofertas el sábado y ustedes tendrían que hacer la audiencia pública 24 horas después. Ahora, para poder hacer esa audiencia pública, de acuerdo con lo que dice la 130, es infórmele a todos los interesados fecha y hora de esa audiencia pública, ¿cierto? ¿Con qué anticipación? 5 días hábiles antes de la audiencia pública. Entonces, mientras ustedes están revisando los requisitos habilitantes y las ofertas, ustedes tienen que tener en cuenta que allí hay un día que se cumple pues informar por medio del CISEB a todos los interesados esa fecha y hora límite, ¿cierto? Esa fecha y hora límite, ustedes la pueden modificar cuantas veces consideren, ¿cierto? Solamente van, le dicen editar, cambio la URL de la reunión porque me quedó mal, cambio el lugar, la quería hacer presencial y ahí ya no la voy a hacer en esta dirección, sino que la voy a hacer en esta dirección.
Cambio la hora, inicialmente había dicho que era a las 5 de la tarde, pero ahora la voy a hacer a las 3. Pueden hacer todas las modificaciones que ustedes consideren. Ahora, tengan en cuenta que si esas modificaciones las hacen posterior a los 5 días hábiles que tienen para informar a los oferentes interesados, pues van a estar haciendo un incumplimiento en plazos regulatorios, ¿cierto? Harían un incumplimiento de plazos regulatorios. Listo. Entonces, una vez ustedes hacen la audiencia pública, esa audiencia pública, pues pueden entrar todas las personas que estén interesados. Estamos evaluando la posibilidad que hemos escuchado sugerencias y estamos evaluando la posibilidad de que ustedes puedan cargar esos documentos PDF de la audiencia pública como opcional, porque ustedes saben que el CISEP tiene una información que es pues obligatoria y esa resumen de los resultados de la audiencia pública pues sería un documento opcional porque no lo establece la resolución para que ustedes lo carguen y quede público en el expediente electrónico de la convocatoria, ¿cierto? Para que quede allí como para consulta de los interesados. Ahora, ¿dónde va a ser? Entonces estamos en este momento evaluando la posibilidad de que esa presentación, ¿cierto? La PPT quede porque no podrá ser la grabación, ¿cierto? Será solamente el resultado, la PPT, un documento dentro de la etapa siguiente, que es la fecha de la formalización de los contratos, ¿cierto? Lo estamos evaluando, hemos escuchado algunas sugerencias de ustedes. La idea es que el CISEP pues, les sirva a ustedes de centralización de información como la misma resolución lo establece y allí puedan encontrar toda la información y no tengan necesidad de ir pues, al comercializador, de buscarlo por otro lado, ¿cierto? Sino que sea allí mismo donde encuentren toda la información. Listo, entonces, una vez ustedes hacen la audiencia pública, en caso de que en la etapa de recepción de requisitos habilitantes y ofertas no hayan recibido ofertas, entonces, ustedes deben declarar desierta la convocatoria, ¿cierto? Para eso, tienen 2 días hábiles para informarle a la SIC que declararon desierta la convocatoria. Esto es regulatorio. Ahora, si ustedes sí recibieron ofertas, las ofertas sí se habilitaron a la luz de lo que establece lo que ustedes mismos establecieron en la metodología de evaluación de ofertas, entonces van a haber unos contratos, ¿cierto? Esos contratos ustedes tienen 15 días hábiles para formalizarlos. ¿Qué significa formalizarlos? Ir con la contraparte y firmarlos, ¿cierto? Entonces, una vez ustedes formalizan los contratos, tienen que cargarlos al CISEP y posteriormente tienen que hacer la solicitud del registro del contrato. ¿Cuánto plazo tienen para eso? Una vez de formalizado, una vez cargado al CISEP, tienen 5 días para solicitar el registro de esos contratos ante la SIC. Tienen que tener mucho cuidado con eso. O sea, aquí, por favor, resaltador. ¿Por qué? Porque si ustedes no solicitan ese registro de contratos dentro de esos 5 días hábiles después de la fecha de formalización, el ASIC no les puede permitir el registro de los contratos. Lamentablemente, bueno, quitemos el lamentablemente, pero es una regla que se encuentra en el artículo 15 de la resolución 157 del 2011, ¿cierto? Y nos dice, si no se cumple uno o varios de los ítems enunciados anteriormente, no está literal claramente, no se puede aceptar la solicitud de registro, ¿cierto? Entonces nosotros como ASIC sabemos que ustedes han pasado por todo este proceso, ¿cierto? Que no es menos de 2 meses, ustedes preparando toda esta convocatoria y para que al final, cuando vayan a registrar el contrato, le tengamos que decir, lo lamento, no le puedo recibir su contrato, ¿cierto? Nosotros podríamos pues digamos que darles a ustedes todas las herramientas. Revisen, mira que acá tenemos aquí, nosotros le colocamos unas alertas a los comercializadores, al responsable de la convocatoria, unas alertas que les indican que
la fecha límite para tal etapa, si cumplen los días para publicar esta información. O sea, nosotros les prestamos como muchos medios de ayuda, pero cuando ya llegamos allí, ¿cierto? Cuando ya estamos en contra de lo que establece la resolución, ya no podemos hacer nada. Entonces, porfa, ténganlo muy en cuenta. Ahora, la fecha de formalización va a ser, no quiere decir que esa es la fecha. Después de esta fecha, ustedes tienen 5 días para formalizar los contratos que han formalizado en el día antes. No. La fecha de formalización se cumple el día que ustedes firman el contrato con la contraparte. El día que queda formalizado, que queda firmado el contrato con la contraparte, a partir de ese día, ustedes empiezan a correr contra el reloj. Cargo al CISEP y de una vez cargo a gestión de contratos, ¿cierto? Tal vez a algunos les puede parecer esto como que porque está siendo tan reiterativa con el tema, porque es muy importante. O sea, es muy triste cuando llegan aquí y le tenemos que decir desde el equipo de contratos como que no puedo recibirle su contrato porque se pasó, ¿cierto? Pues se pasó los plazos y ya no hay nada. Entonces, ténganlo muy presente. Otra cosa que les quiero comentar en cuanto a estos plazos, que pues es un y que ustedes también lo pueden hacer como agentes del mercado. Que ustedes pueden informar inconsistencia o alguna arbitrariedad con la norma, ¿cierto? Nosotros como ASIC, por allá en un artículo 28, estamos obligados a informar a la super, a la CREC, y pues a la SIC, a la super y a la CREC. Ustedes se pasan de estos plazos, ya sea un día, ya sean 2 días, pues nosotros tenemos que informar a la CREC, a la super y a la SIC. Entonces, pues hacemos estos reportes. Quiero que ustedes lo interioricen. Lo hacen y ojalá ustedes pues no se dejen pillar por allí. Entonces, muy pendiente de esos plazos. Igual pues es la super la que tiene que entrar a revisar si efectivamente lo que ustedes o lo que nosotros, lo que a nosotros nos toca informar, ¿cierto? Va en contra de lo que establece la norma. Entonces, pues para que no les vaya a llegar por allí una notificación. ¿Y por qué? Pues no sé si hay alguna duda al respecto de estos plazos Sí. adicionales que de pronto me haya saltado. Gracias, Kenny. Cuéntame. Acá tenemos 2 preguntas, una de Jimena Ortiz, que dice, dentro de la audiencia, después de presentar los precios de los oferentes, ¿se puede dar un receso de 5 minutos para que los agentes revisen la prioridad de precios de a quienes se adjudicaron y pueden dentro de la misma rechazar la adjudicación? Bueno, digamos que esto ya es decisión como el comercializador, ¿cierto? Ya va dentro de su metodología de evaluación. Ustedes son los que deciden cómo hacen el proceso, si van todos en cuanto vamos, esto está muy largo, vamos a tomarnos un café y volvemos, quedamos en la reunión. Eso ya es como ustedes consideren la logística. No veo el inconveniente. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Luis Negrete. Dice, la plantilla para el registro de un contrato por CISEP es diferente a la de un contrato bilateral. Negociación entre agentes. Bueno, la resolución CREC 130 está diseñada exclusivamente para comprar energía para el mercado regulado, ¿cierto? Regulado, ustedes pues tienen algunas opciones que no son muchas, ¿cierto? Comprar por el CISEP, lo que establece la 130, comprar por subasta, comprar, pues, subasta, comprar en subasta, comprar, me refiero a las del ministerio, comprar con los mecanismos que establece la 114, comprar en bolsa, si se quieren exponer, ¿cierto? En la bolsa, digamos que ya es el portafolio que ustedes deciden
y obviamente decida en resoluciones aparte, ¿cierto? Para el mercado no regulado, que es la negociación bilateral, ustedes pues tienen muchas más opciones, todas, las tienen todas, porque ustedes pueden hacer la negociación como ustedes la hacen hoy en el mercado, pues pueden hacerlo libremente, pueden hacerlo por el CISEP, ¿cierto? También lo pueden hacer por el CISEP. Lo que hacen en el CISEP, han habido convocatorias mercado no regulado en el CISEP y lo que hacen es que pues se tienen que ceñir y cumplir con todo lo que está estos plazos, ¿cierto? Con los plazos de los pues sin ningún inconveniente. Pero es que sí, pues el mercado no regulado da más opciones, es mucho más libre para la contratación. Listo. Tenemos otra pregunta de ESA. No sé pues quién es la persona. Nos dice, cuando se hayan realizado 3 convocatorias para el mercado regulado y se han declarado desiertas, ¿cómo se puede hacer contratar energía regulada y no estar expuestos a bolsa? ¿Qué alternativa se puede tener? Bueno, digamos que en el CISEP ustedes pueden hacer las convocatorias que consideren hasta que adjudiquen la energía que necesitan, ¿cierto? Si no hay, más adelantico vamos a ver las opciones o por qué una convocatoria se puede declarar desierta. Pero si no logran adjudicar por la 130, pues les acabo de mencionar las otras opciones que tienen. Realmente no hay más opciones. Subasta del ministerio, los mecanismos y la 130. Pues no tienen más opciones. La resolución establece que otras posibles eh, opciones, pues que pueda dar la CREC en resolución aparte, ¿cierto? Pero pues pues no están definidas en este momento otras. Entonces, creo que en este momento lo más sencillo, si no hay subastas, es la 130, pues el CISEP. Así Listo. que seguiré intentándolo. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de John Alexander Perilla. John, adelante. Disculpa, tenía la mano levantada, qué pena. Ah, bueno, no. Entonces, listo. Por el momento no tenemos Dale, más John. preguntas. Listo. Entonces, sigamos. Listo. Entonces, ya hablamos de los plazos. Ahora vamos con los estados, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los estados que se pueden presentar en una convocatoria? Entonces, acá los tenemos. Una convocatoria puede estar abierta, que cuando está abierta, una vez se crea el aviso de convocatoria pública en el CISEP, ¿cierto? Ella sigue abierta hasta tanto nosotros no hagamos cualquiera de estos pasos. Ahora, ¿cuándo la pueden suspender? Que era la pregunta de Mario, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, una convocatoria puede ser suspendida máximo, pues puede estar en estado suspendida hasta máximo 10 días hábiles, ¿cierto? Solo se puede suspender una vez por convocatoria y los comercializadores que suspenden una convocatoria deben justificar el cambio de ese estado. Ahora, ¿cuándo la pueden suspender? La convocatoria, eso está en el artículo 11 de la resolución, puede ser suspendida hasta tanto el comercializador no reciba las ofertas, ¿cierto? Entonces me explico y me devuelvo un poquito. Entonces, se cumplió la fecha y hora límite para recepción de requisitos habilitantes y ofertas. ¿Qué sucede? La SIC tiene un día para enviar los requisitos habilitantes. Aquí no conoce las ofertas todavía. El comercializador tiene 5 días hábiles para evaluar esos requisitos habilitantes y al día hábil siguiente le informa a la SIC cuáles fueron los oferentes habilitados, ¿cierto? Hasta ese día hábil siguiente, ese sexto día que hay por aquí, él tiene, o sea, hasta antes de ese día, el comercializador responsable de la convocatoria tiene para la opción de suspender su convocatoria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la resolución establece que hasta que reciba las ofertas, ahí no las conoce. Ahí apenas conoce los requisitos habilitantes, no conoce las ofertas. Ahora, ¿cuánto tiempo puede estar suspendida? 10 días hábiles.
Si se pasa estos 10 días hábiles, ya me toca cancelarla. También el comercializador tiene la opción de cancelar su convocatoria estando suspendida o pasar de abierta a cancelada de una vez, ¿cierto? ¿Cuándo se cancela? Entonces, pasados los 10 días de estar suspendida, entonces si se pasan esos 10 días, el ASIC, pues el CISEP, automáticamente cancela la convocatoria, la pasa de estado suspendida a estado cancelada. ¿Cuándo la puede cancelar? También hasta antes de recibir las ofertas, ¿cierto? Lo mismo. Y pues deben justificar, en caso de suspenderla o cancelarla, deben justificar el cambio de estado, el cambio de suspendida o el cambio de cancelada, ¿cierto? Cuando la convocatoria está suspendida, el agente pues tiene que activarla nuevamente, ¿cierto? Reactivarla, pasarla abierta. Entonces, ustedes suspenden la convocatoria. Cuando la vayan a reactivar, entonces tienen que diligenciar un cronograma que se ajuste con las fechas de ahí hacia adelante, ¿cierto? Con las fechas que faltan hacia adelante. Y adjuntar un documentico que justifique reactivación, o sea, que vuelva, bueno, vamos a reactivar por tal cosa, ¿cierto? Que justifique reactivación de la convocatoria. Una vez se reactiva la convocatoria, queda en estado abierta nuevamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase a estado adjudicada. Una convocatoria que ha sido suspendida puede ser cancelada, sí, ¿cierto? Entonces, es que yo la suspendí, la tuve suspendida 10 días, la reactivé, pero la convocatoria está abierta y yo sigo con problemas con mi convocatoria, entonces la voy a cancelar. ¿Sí lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Pues no son excluyentes. Ahora, ¿cuándo se puede declarar desierta una convocatoria? Entonces decíamos, una vez se cumplen requisitos habilitantes, si no se me presentaron ofertas, entonces yo igual tengo que hacer la audiencia pública, tengo que esperar los plazos para hacer mi audiencia pública. Hago la audiencia pública, una vez haga la audiencia pública, entonces tengo 2 días hábiles para declararla desierta, ¿cierto? Pero ¿por qué la puedo declarar desierta? Ah, bueno, es que ningún oferente fue habilitado. Las ofertas u oferta reserva, ¿cierto? No se presentaron ofertas. Y tiene pues hasta 2 días hábiles después de la audiencia pública para informar ese cambio de estado. Entonces, digamos que estas son algunos de las como características que vemos de las convocatorias que han sido desiertas y cuando solamente se pueden declarar desiertas. Listo, Yuri, tenemos una pregunta de Gracias, Neil Jenny. Arenas. Neil, adelante. Hola, Neil. hola, buenos días, Yuri. Te habla Neil Henry Arenas de Celsia, Colombia. ¿Podrías devolverte en la diapositiva, por favor? Que te voy a hacer una pregunta sobre Claro, una sí, de señor. la suspensión. El entendimiento sobre la suspensión es que se puede suspender una convocatoria hasta antes de quien solicitó la creación de la convocatoria, el comercializador que solicita la convocatoria, vea los documentos de la oferta. Esa es la interpretación más simple. Así es, sí, señor. Esa es la interpretación que tenemos en el ASICA. Hasta tanto no conozca la oferta. Una O cosa sea, son los requisitos habilitantes, ¿cierto? correcto, mientras esté en el proceso de requisitos habilitantes, solo hasta ese momento puede suspenderla. Si por alguna Así es. razón esa convocatoria se suspende posterior a eso, el CISEP deja hacer esa suspensión. Eso, Nail, no, señor, no lo permite. Una vez ustedes nos informan cuáles son los oferentes habilitados, el CISEP automáticamente deshabilita las opciones de suspender o cancelar la convocatoria. Ya no tienes opción. Ok, perfecto. Muchas gracias, Yuri. Vale, Nail, con mucho gusto. Yuri, tenemos otra pregunta de Luis Ernesto Buitrago. Por el chat nos dice, ¿qué sucede si un agente tiene una convocatoria suspendida y no la reactiva en los plazos de la resolución en el CISEP? ¿Se activa o cancela automáticamente? Eso, si está suspendida y han pasado 10 días, o sea, hoy se cumple el 10º día, yo el segundo siguiente a las 12 de la noche la cancelo, o sea, el CISEP la cancela, máximo 10 días hábiles. ¿Hasta qué hora tiene? Hasta las 11:59 con 59 segundos
del 10º día hábil, ¿cierto? Ya pasado esa hora, el CISEP la va a cancelar porque ya se pasa los 10 días hábiles establecidos por la norma. Entonces, sí, la cancela, se puede cancelar, o si el comercializador decide reactivarla, la tiene que hacer el mismo comercializador responsable de la convocatoria. El ASIC nunca va a reabrir una convocatoria, ¿cierto? No, no lo va a hacer. El ASIC lo que va a hacer, que lo establece la norma, es cancelarla en caso de que el comercializador no la cancele o no la reactive dentro de los plazos. Listo, muchísimas gracias por la pregunta y también a Yuri por compartirnos la respuesta. Tenemos la mano levantada de Jaime Hernando Ayala. Jaime, adelante. Bueno, Jaime bajó la mano, no sé si ya tiene todo súper claro, igual Sí, perdón. Sí, adelante. Sí, perdón, tenía el micrófono cerrado. Es en Sí. relación a la pregunta pues, que hacían de Celsia de la suspensión. Lo que pasa es que me queda una inquietud porque pues mirando la 130, la forma como lo interpreto es que no se puede cancelar después de recibir las ofertas. Pero veo que en ninguna parte habla de que lleva la misma dinámica con la suspensión. O sea, con la suspensión interpreto que habla así de que debe suspenderse durante 10 días hábiles, ya si se pasa el tiempo, si se cancela. Habla de que hay que enviar el nuevo cronograma y demás, pero veo que finalizando ya el artículo 11, que es donde habla el tema, solo hace referencia a que no se puede cancelar si ya se recibieron las ofertas, por lo cual interpreto que aún después de recibir las ofertas, yo podría suspender la convocatoria. No sé si sea correcta o incorrecta esa ¿Me interpretación. recuerdas tu nombre? Qué pena, no Jaime te Ayala. escuché. Jaime Jaime Ayala. Ayala. ¿De qué empresa eres, Jaime? De CENS. De Sense. Jaime, ¿te parece si revisamos esa partecita posterior a la capapacitación? Sí, correcto. Perfecto. Y nos Listo, no sé, copias a Penny, si todos, me por puedas favor, ayudar Yuri. por allí. Claro que sí, por supuesto. Listo. Tenemos otra pregunta de Rafael Huérfano. Nos dice, si soy un agente generador, si soy un generador que represento excedentes de una planta de autogeneración, ¿puedo participar en el CISEP como oferente? Si estás registrado, ¿cuáles son los requisitos para presentarse a una convocatoria en el CISEP? Que esté registrado ante la SIC, ¿cierto? Como comercializador o como generador. Ya digamos que ustedes representan una planta y están registrados como generadores, tienen disponibilidades y claro, se puede presentar, por supuesto. La restricción es tener usuario, tener contraseña, tener un token y hacerlo dentro de los plazos. Listo, muchas gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Gracias, Kenny. Listo, cerrada y adjudicada. Entonces, cuando una convocatoria cambia a estado cerrada y adjudicada es porque las ofertas recibidas cumplen con lo definido en la metodología de ofertas y tienen un plazo de 15 días hábiles después de la audiencia pública para la formalización de contratos, los que les decía en la diapositiva anterior. No olviden formalizar sus contratos dentro pues solicitar el registro de esos contratos ante la SIC dentro de los 5 días posteriores a la formalización de estos contratos. Listo, por este lado terminaríamos el punto 3 de la agenda y vamos con las auditorías periódicas. Entonces, otra de las aristas de la 130 son las auditorías, ¿cierto? En las auditorías periódicas, pues lo establece el artículo 32 y establece pues que el CISEP debe ser auditado anualmente. Pues el CISEP no, las convocatorias que se crean en el CISEP deben ser auditadas anualmente para verificar el cumplimiento con lo que establece la 130. ¿Cierto? Y entonces allí dedican unos artículos a mencionar cómo se debe calcular la muestra y se sacan unos segmentos, ¿cierto? Esos segmentos van entre los comercializadores que atienden, que la demanda, el porcentaje de demanda que atienden a nivel nacional supera el 10%, entre los comercializadores que su demanda está, digamos que la participación de su demanda a nivel nacional está entre el 1% y menos del 10%. Y los comercializadores, que la participación en la demanda es menor al 1%, ¿cierto?
Esos son los tres segmentos. Para el segmento 1, que serían los que más demanda representan, se hace un cálculo para verificar, digamos, un cálculo para sacar la muestra de los comercializadores o de las convocatorias más bien que van a ser auditadas. Lo mismo que para el segmento 2 y el segmento 3, que serían los otros comercializadores. El CISEP, pues hasta el momento ha tenido con este año, es la tercera auditoría que se hace para las convocatorias creadas allí. Y cuáles son las convocatorias que son auditadas, ¿cierto? Entonces, las auditadas son las que son cerradas y adjudicadas y cerradas y desiertas, que cambiaron de estado el año calendario inmediatamente anterior, ¿cierto? Entonces, si hubo una convocatoria que empezó el noviembre de un año, ¿cierto? Pero quedó en estado abierta ese año, ¿cierto? El año siguiente eh, es de ser auditada. El año calendariamente anterior, que es lo que les estoy diciendo. El plazo máximo para presentar el informe de auditoría es el 31 de mayo de cada año. Y el informe de auditoría es parte del expedito 30. Ahora, en este momento estamos en auditoría, la auditoría ya pasó, no sé si ya pasó, no, ya empezó. No sé si de pronto ustedes han revisado en las noticias que aparecen en el CISEP que ya empezó, cuál es la firma que está auditando las convocatorias este año. Es Belicor, pues, cómo se hace la selección del auditor. Nosotros hacemos todo un proceso para definir que efectivamente cuál es la firma que va a hacer la auditoría. Se presentan varias firmas para hacer la auditoría, pero pues siempre para el CISEP siempre ha estado Belicor en cabeza el CISEP, siempre ha estado esta firma auditora haciendo las auditorías. En caso de que sus convocatorias entren en ese proceso de auditoría, pues van a ser contactados por Belicor. Nosotros ya informamos por correo, espero que les haya llegado a todos presentes, el correíto de que la firma, cuál era la firma que iba a auditar y que ya se había sacado una muestra, ¿cierto? Entonces, si no los contactan es porque no salieron en la auditoría o simplemente porque, bueno, aunque si tienen observaciones o comentarios al respecto, si salieron dentro de la muestra a ser auditado, sí les enseñan, si los llaman, los contactan para que ustedes revisen ese informe de auditoría que ellos entregan al final. Ese informe de auditoría es público. Ustedes pueden entrar a los expedientes electrónicos de las convocatorias. ¿Una duda al respecto con eso? Creo que no. Listo, entonces vamos a mirar la plataforma. Es el CISEP. Ahorita vamos a una prueba, vamos a crear una convocatoria y vamos a intentar hacer lo máximo que podamos en 20 minutos, ¿cierto? ¿Y cuáles son unas consideraciones para el ingreso de la plataforma? Es importante que ustedes tengan pendiente o algunas computadores que no actualizan, ¿cierto? Que a veces se quedan como pegados. Entonces, cuando ustedes vayan a ingresar al CISEP o vayan a hacer alguna actividad, por sugerencia, les recomendamos que hagan un borrado de caché inicialmente para que la máquina esté súper bien y el CISEP no vaya de pronto a documentos y les mostró un error, ocurrió un error al realizar el proceso. Entonces, para que no pase eso, ya cuando ustedes hayan cargado los documentos, entonces cuando yo vaya a entrar desde antes, ya voy a entrar al CISEP, entonces voy a hacer un borrado de caché, borro caché, cierro todas las páginas que tenga abiertas en mi explorador
ingreso nuevamente al CISEP y ahí sí hago pues, al CISEP. Digamos que es una de las recomendaciones. Otra recomendación es que se conecten directamente a un cable de internet, ¿cierto? Que no sea por Wi-Fi, sino que se conecten directamente al cable. Normalmente por Wi-Fi nosotros tenemos una capacidad de carga y una capacidad de descarga en nuestras casas. Cuando estamos en la empresa es más sencillo, ¿cierto? Pero cuando estamos en nuestras casas, normalmente el Wi-Fi tiene unas limitantes. Entonces, la capacidad de descarga es tanto, eso normalmente es mayor a la capacidad de carga de documentos. Entonces, a veces en el CISEP tenemos que cargar documentos muy pesados. El CISEP soporta hasta 30 megas, ¿cierto? Pero si es demasiado, a veces lo que no soporta es el Internet, cargar un documento tan pesado o hacer efectuar una petición tan pesada. Entonces, lo que les recomendamos es que estén, si son documentos muy pesados, que se conecten directamente a un cable de internet. Bueno, este es el CISEP. Ahorita vamos a entrar. Esta es más o menos lo que es la plataforma. Pues digo que más o menos porque cuando ustedes se loguean, cuando inician sesión, acá les aparece en medio de de estos dos módulos, les aparece un icono que es el icono de mis convocatorias. En ese icono de mis convocatorias es donde ustedes pueden crear convocatorias, documentar sus convocatorias, ¿cierto? Para el caso de los comercializadores que crean convocatorias. Para los comercializadores y generadores interesados en ofertar a una convocatoria, está este icono, ¿cierto? Que es el icono de convocatorias públicas. En este icono de convocatorias públicas, ustedes ingresan. Una vez ingresen allí, buscan la convocatoria de su interés y pueden hacer sus ofertas, ¿cierto? Ya pues por acá hay un icono que es el icono de suscribirse. El icono de suscribirse pues es para que ustedes reciban notificaciones. Esas notificaciones pues van a estar acompañadas, les va a llegar a sus correos, el correo que diligencien allí y va a estar acompañada de unos botoncitos en la parte de abajo que es de seguir convocatoria o dejar o eliminar mi suscripción al CISEP, ¿cierto? Entonces, si ustedes deciden, es que ya no quiero seguir recibiendo notificaciones del CISEP porque eso llegan y llegan y llegan, solamente pueden eliminar la suscripción y ya. Les va a llegar un correíto adicional mencionándoles que la eliminación de la suscripción al CISEP ha sido un éxito y no les va a volver a llegar esas notificaciones para que no sean, digamos que pronto molestas. Sí les recomiendo que estén suscritos, ¿cierto? Que estén pues enterados de que pues ustedes son los que compran y venden energía en, en el CISEP, que ustedes hicieron, hay muchas opciones. Conectarse a las audiencias públicas, esas audiencias son completamente públicas, entonces para que las conozcan, para que vayan interiorizando cómo se hace, ¿cierto? Sobre todo para los agentes que son nuevos en este proceso. Esta opción es la opción de herramientas que sí me gustaría que ustedes la consultaran antes de utilizar la plataforma, ¿cierto? ¿Por qué? En la opción de herramientas ustedes ven unos documentos de apoyo. ¿Cuáles son los documentos de apoyo? Está el manual del usuario. Entonces, en el manual del usuario están todas las etapas, están todas las posibles ayudas que nosotros les podemos dar. Entonces, le damos unos mensajitos allí, no recuerde que tal cosa, recuerde que esto, recuerde, ¿cierto? Entonces, es chévere que a veces documentos para que posiblemente no se les vaya a pasar algo, ¿cierto? O para que estén enterados. En el caso de los nuevos es más interesante, ¿cierto? Porque van a tener el apoyo allí del paso a paso. Y para el caso de los que ya están familiarizados con la plataforma, también es chévere que revisen los documentos, que tengan interiorizados los documentos en caso de que se les presenten dudas. Hay un módulo nuevo que en esta imagen no está, que es el módulo de CISEP en cifras. Ese módulo, ahorita se los voy a mostrar cuando estemos en la plataforma. También consúltenlo. Allí ven todas las fechas máximas de recepción de requisitos habilitantes y ofertas. Tenemos un resumen de las convocatorias que han sido adjudicadas.
por qué y cuál fue la cantidad de energía que se adjudicó. Tenemos otros tableros, ¿cierto? Con precios y cantidades de esas contrataciones del mercado regulado, ¿cierto? Entonces revísela, hay precios. Este modulito de CISEP en cifras se hizo pues incluyendo lo que establecía el CIMEN. En este momento, antes de sacar el módulo, ya teníamos la resolución del CIMEN, la 018, entonces pudimos incluir algunas cositas. Entonces revísela para que lo tengan en cuenta. Acá, estas son unas consideraciones: solicitar permisos para el ingreso, solo un rol por usuario, era lo que les comentaba al inicio de la capacitación. Contar con firma electrónica para cargar documentos, esto es muy importante, ustedes tienen que tener el token para poder cargar cualquier documento al CISEP y tener la firma digital de Certicámara en caso de utilizar el medio alterno. Entonces, por eso les decía, el usuario que tenga permisos en el CISEP debe tener, pues debe tener también, o sea, debe tener adicional Certicámara, para que en caso de utilizar el medio alterno, los documentos que estén consignados en el correo, que estén cargados en el correíto, también estén firmados. Ingresar con tiempo a realizar sus trámites, no dejar para último momento a cargar los documentos, que son las 6 de la tarde, apenas voy a cargar pliegos definitivos, se le presenta un inconveniente y yo pues tengo disponibilidad, yo trabajo hasta las 4:45, ¿cierto? Las niñas de atención clientes nos pasan llamadas hasta las 4:45. Pocas veces, a las 5 nos escriben, está llamando una agente, está llamando, se la paso. Y, pues, si nosotros aún estamos disponibles, recibimos las llamadas. Pero tengan presente que nosotros, pues como así que tenemos un horario de 4:45, desde las 7 jornada continua hasta las 4:45. Entonces, ustedes nos pueden llamar hasta esa hora. Ustedes deciden cargar unos documentos a las 6 de la tarde, ya no vas a encontrar, pues ya no van a encontrar soporte, no van a encontrar soporte de la plata, pues soporte desde aquí, o sea, no me van a encontrar. Sí pueden consultar soporte técnico, que es marcar 317-2929, opción 2. Esa opción 2 es un soporte que es 24/7. Entonces, ustedes pueden hacer, pues a las 6, a las 8, a las 12, a la hora que necesiten, pueden llamar y hacer las consultas allí. Pero si es soporte del proceso, que sería en ese caso yo, no estaría disponible para ustedes, lamentablemente. Tengan en cuenta que nosotros tenemos un vencimiento de credenciales, un vencimiento de los usuarios. Entonces, si un usuario no ingresa a las páginas, pues a ninguna página de XM, página de XM, página del CISEP, durante 3 meses se va a quedar en un estado inactivo. Y si no ingresa durante 6 meses, va a pasar a ser un usuario que se va a eliminar, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta eso. Yo voy a hacer una oferta, no voy a esperar a ingresar al CISEP para, pues, sobre la fecha, hora, sino que voy a hacer una oferta, ya sé que voy a hacer una oferta, me falta definir el precio, me falta una firma, me falta, ¿cierto? Pero entonces, yo voy a entrar con anticipación, si tengo el acceso, si tengo el token, si tengo los permisos. Una vez ingrese, voy a intentar cargar los documentos, ¿cierto? Tengo la oferta, tengo los documentos, pero me falta esto, pero voy a ver si está habilitado, si me deja cargar. Digamos que todas esas cosas que lo hagan previo para que el momento que les toque cargarlo, ustedes ya estén listos, ¿cierto? Ojalá lo puedan hacer un día antes, ¿cierto? Para que no tengamos que correr, pues digo, me incluyo, porque si ustedes corren, me ponen a correr a mí también, entonces que no tengamos que hacer eso. Les decía lo de suscribirse, pues para recibir las notificaciones y estar enterados, y revisar los documentos de apoyo asociados. Yo les hablé solamente del manual, pero allí también hay unos términos y condiciones que es bueno que los lean. Hay un manejo ante fallas, hay unos documentos, está el formato de medio alterno. Sería bueno que lo revísenlo, no saben cuándo de pronto lo puedan utilizar, ojalá nunca lo utilicen, porque ustedes lo utilizan y para mí también es un trabajo. Si ustedes lo hacen por la plataforma, es genial para los dos, pero si ustedes utilizan el medio alterno, pues tengo que yo hacer algo más, ¿cierto? Algo adicional. Entonces, si no lo utilizan, genial, perfecto. Pero si lo deben utilizar, pues ya saben cómo se hace, se interiorizan, lo interiorizan, se sienten familiares, pues hacen muchas cosas antes de que lo necesiten.
Bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar por aquí. Les voy a mostrar un segundo la plataforma de CISEP. Entonces, este es el módulo que les decía, módulo de CISEP en cifras. Aquí está, módulo de CISEP en cifras, y vamos a hacer muy rápidamente por aquí el ingreso. Entonces, un segundito. Les dejé de compartir un segundo, pero ya les voy a compartir nuevamente. Listo. Entonces, por acá. Les voy a volver a compartir. Me avisan, porfa, cuando ya estén viendo mi pantalla. Listo. Gracias. Entonces, por aquí vamos a iniciar sesión, ¿cierto? Entonces yo verifiqué que efectivamente tenga usuario y contraseña. No vamos a entrar con mi usuario porque yo no puedo crear ofertas, convocatorias. Entonces vamos a ingresar con un usuario de pruebas. Tengo por aquí un usuario. Siempre vamos a ingresar con @xm.com.co. Que yo soy de otra empresa, sí, pero vamos a ingresar con ese dominio. La contraseña también la tienen que tener lista. Y solo sé que estoy dentro del CISEP cuando mi nombre aparece acá. Entonces acá aparece un usuario de pruebas, CISEP prueba 5, y se me habilitó automáticamente el módulo de mis convocatorias, ¿cierto? Entonces una vez ingreso al módulo de mis convocatorias, tengo todas las convocatorias que yo he creado con este usuario. Que yo tengo 2 usuarios en mi empresa que tienen permisos como comercializador. Sí, pero ¿cuál ha sido el usuario que ha creado las convocatorias? Solamente para ese usuario se le van a visualizar las convocatorias que ha creado, ¿cierto? Le doy clic en este icono de crear convocatoria. Aquí puedo hacer algunos filtros de las convocatorias que yo, digamos, que haya creado, ¿cierto? Y puedo consultar las convocatorias que ya hayan creado, pues ya sea la misma empresa mía o que hayan creado otras empresas, ¿cierto? Y vamos a crear una convocatoria. Entonces, cuando creamos una convocatoria, hay una información que se carga automático y hay unos campos que debo diligenciar. Entonces, vamos a cargar, pues, a diligenciar información. Ustedes tienen que verificar que esa información que se cargue sea, pues, que esté bien, ¿cierto? Que esté bien diligenciada. Yo voy a colocar cosas aquí, pues, porque es una prueba. Y también vamos a colocar las fechas dentro de los plazos que establece la resolución y que me permite la misma plataforma. Acá vamos a colocar que es una prueba. Y acá, resumen de convocatoria, vamos a crear un producto. Vamos a ver si alcanzo a contestarle la pregunta a John, creo que era. Entonces acá puedo seleccionar para el mercado regulado, para el mercado no regulado, ¿cierto? Y vamos a cargar unos documentos. Este es opcional, si ustedes quieren no lo cargan. Acepto términos y condiciones, lo que yo les decía. Lean los términos y condiciones, lean todos los documentos que aparecen aquí en herramientas. Le digo crear convocatoria, entonces tengan su token por allá en un sitio donde ustedes lo puedan encontrar fácilmente para que carguen las convocatorias sin ningún problema. Y solo sé que la convocatoria queda cargada cuando me muestra el mensajito de que ha sido creada su convocatoria con código y me da un código, ¿cierto? Listo. Entonces acá ya me dijo, mira que se creó la convocatoria con este código. Ya les expliqué lo que significa cada código, ¿cierto?
Entonces ya tenemos una convocatoria, vamos a crear los pliegos de condiciones para consulta, un teléfono, un correo y los pliegos de condiciones. Ustedes saben que pues acá va a depender de lo que establecen ustedes en sus cronogramas, pero yo lo voy a dejar muy cerquita porque esto es una prueba para que nos sirva, a ver si alcanzamos a hacer todas las etapas. Pliegos de condiciones para consulta. Entonces vamos nuevamente por aquí. Pliegos para consulta. Aquí tengo el documento. Minuta del contrato. Cantidades por año. Y producto. Aquí vamos a hacer una cosa para hacer una prueba de la persona que me preguntó sobre la edición de los productos. No recuerdo si era John, qué pena. Entonces, mira acá. Cantidad de energía por año, ¿cierto? Entonces vamos a colocar que el producto 1 tiene 100, ¿cierto? Y vamos a guardar. Vamos a guardar esta información y vamos a crear un solo producto. ¿Qué es lo que le entendí? No sé si porfa me puede nuevamente hacer la pregunta para poder hacerla, pues, poder hacer el casito acá en práctica. Sí, Deme un digamos segundo, que porfa. Dale, dale, sí, señor. sí, que nos pasó hace recientemente que cuando creamos, o bueno, cargamos los pliegos definitivos, al crear nuevamente los productos, no me permitía, digamos, editar ya la información que yo había cargado en consulta. Y que ahí fue que nos generó crear una adenda en donde aclarar que el producto 1 pasaba a ser el producto 2, pues por lo que cambiaba el ID, nos tocó eliminarlo. Es John, ¿cierto? Sí, Tú eres sí. John, ok, listo. Entonces, mira, acá ya lo miramos. Entonces acá me dice adendas y entonces puedo cargar el documento de una adenda o esta etapa es opcional, ¿cierto? Si no tengo cambios en mis pliegos de condiciones para consulta, entonces solo publico mis pliegos definitivos, lo que establece la resolución. Entonces, en los pliegos definitivos vamos a hacer ese caso que me está diciendo nuestro compañerito. Entonces acá en pliegos definitivos vamos a decir que vamos a aplicar el 22, acá la fecha. Entonces ahí está la fecha y hora de recepción de requisitos habilitantes y ofertas. Puedo cambiar pues la hora que necesite, ¿cierto? Digamos que va a ser a las... Aquí me muestra, este mensajito es para que ustedes pues lo lean y digan, oiga, sí, tengo que cambiar la hora. Se me pasó y coloqué que eran la 1 de la mañana. De pronto a esa hora no se pues no se les presente nadie a su convocatoria. Entonces, voy a cambiarlo. Entonces aquí lo que lo pueden cambiar. Entonces, bueno, listo, entonces lo cambio como para que tengan ahí como la señal. 24. Esta es la única fecha que se carga automática. El resto de las fechas ustedes la diligencian. Entonces acá está la fecha máxima para formalización de contratos, que son 15 días hábiles después de la audiencia pública. Entonces ustedes una vez cambian esta fecha, esta automáticamente se modifica. Mira. Entonces va a depender es de la fecha de audiencia pública. Los pliegos definitivos. Minuta de contrato. Cantidades por año. Y era lo que te decía John. Entonces ustedes aquí en los resumen de productos a ser adjudicados tienen todas las opciones, ¿cierto? ¿Cuáles son todas las opciones? Yo quiero crear un producto. Pero no, entiendo que ustedes tenían un solo producto y tenían la opción de eliminar el producto o que es el icono que te mencionaba John hace un rato, editar producto. Ustedes le dicen acá editar producto y pueden cambiar todas las opciones que tengan del producto. Entonces, sabes que yo había dicho inicialmente que era páguelo contratado, pero lo voy a dejar como un páguelo demandado. Yo había dicho que solamente eran todas las horas, ¿cierto? Pero solamente voy a dejar 3 horas. Las obligaciones, inicialmente había dicho que era para todo el periodo, pero no, yo lo voy a dejar solamente para 2 días. El mercado de referencia, la cantidad la voy a cambiar, que va a ser, pues en este momento que sea 400. El indexador había dicho que oferta interna le voy a colocar precios corrientes y voy a cargar una garantía. Entonces voy a colocar una garantía aquí y le digo crear producto, ¿cierto? Acá vamos a ver el producto inicial, ¿cierto? Que era este. Le vamos a tomar un pantallacito acá. Que tenemos que era para todo el periodo,
tenemos que era un páguelo contratado para toda la vigencia, ¿cierto? Y tenemos mi producto modificado, ¿cierto? Páguelo demandado, solamente 2 días, tamaño 400, entonces aquí lo tenemos. Ahora, voy a cargar aquí. Inicialmente habíamos dicho en los pliegos para consulta, habíamos dicho que acá era 100, le voy a colocar 500. Aquí puedo cambiar todo, ¿cierto? Entonces le voy a dar guardar. Bueno, antes de darle guardar y de cambiar esta información, les quería contar acá, ustedes pueden crear otros productos. Entonces yo creo el producto, otro producto, o creo más productos, o elimino el producto 1, que era lo que les comentaba. O sea, lo pueden hacer, editarlo o eliminarlo. Como este caso es para hacer una prueba aquí con nuestro compañero, entonces lo vamos a dejar un solo producto y vamos a mirar. Ok, esto es Pro 5. Esto es guardar. Listo. Un segundo, por favor. Creo que estás muteada. Qué pena, gracias. Listo, entonces ahí ya se publicaron los pliegos definitivos, entonces vamos a mirar qué hizo. Efectivamente no me cambió el ID del producto, ¿cierto? Vamos a ver si me cambió las condiciones. Efectivamente, pagué lo demandado, tipo solo para 3 horas, solo 2 días, ¿cierto? Tamaño. O sea que efectivamente, ¿cierto? Sí se puede, John, para contestar tu pregunta, un poco parqueada, pero ya te la contesto. Acá sí se puede editar el producto manteniendo el mismo número del producto. Pues diferente es si ustedes quieren ya eliminar completamente ese producto, no quiero el producto 01, sino que quiero pues crear un producto 05, 02, 0, ¿cierto? Ya es diferente, pero sí se puede hacer. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo y casi siempre dejamos parqueados a los oferentes, pero no sé si podemos hacer una capacitación en la próxima vez solo para oferentes. O hay preguntitas, porque ya pues pensé que en hora y media podríamos sacar todo el proceso, pero veo que sí se nos quedó corto también hora y media. No sé si hay alguna pregunta ahorita, vamos a ver. Estás en mute. Yo soy un generador que represento excedentes. Ok, esta ya la respondimos. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Y a los generadores, pues a los interesados en ofertar a una convocatoria. Entonces, pues nada, les quedo debiendo esta parte. Voy a preparar, Kenny, preparamos un espaciocito para el próximo mes, donde solamente sea desde donde seguimos, que ya acá es ofertar. Ya lo que sigue aquí es ofertar y terminar las etapas de la convocatoria. Entonces, no empezaríamos con todo hablando de CICEP, sino que empezaríamos directamente Sí, esperemos a las Lili también, etapas. porfa. Eso, Liliana vale, Pineda, que Kenny, nos va a gracias. acompañar. Ah, ok, vale. Voy a parar de grabar, de tener la grabación. Listo.